relación al tema. Entonces, sin duda, en este momento, en este espacio, en este estado, por alguna parte de la población y de sus representantes resulta polémico el tema. Sin embargo, creo que tenemos que avanzar ya hacia la legalización. Y si me hacen favor de pasar a la siguiente lámina, y vamos a ver algunas actualidades legislativas. Y ahí, en la próxima, por favor, la siguiente, es un hecho que el debate, antes me parece, es un hecho que el debate en relación a la legalización de la marihuana se ha intensificado en los últimos meses. Y como sabemos, en su momento la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, siendo senadora, presenta una iniciativa de ley, y me parece que ese es, por lo menos en esta etapa, el momento donde se viene dando de manera más intensa la discusión en relación a la temática, por supuesto como actores políticos, pero también como organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, los organizadores el día de hoy, bueno, y ustedes seguramente, cómo se han dado las condiciones para generar este debate. Y la marihuana sería la droga que estaríamos en estos momentos en condiciones de llevarla a la legalización. Me preguntaban apenas, ya del informe del diputado, por cierto, que en esa mañana el presidente había dicho algo en relación a la legalización. Decía que no se estaban las condiciones para la legalización. Yo decía que el presidente se refería precisamente a algunas sustancias, como algunos estimulantes del sistema nervioso central, como el cristal, metanfetamina, etcétera, pero no se refiere a la marihuana. Más bien, en otros momentos ya había dejado abierta la puerta para la legalización de la cannabis. Entonces, lo que consideramos es que precisamente es la marihuana la única sustancia que está en condiciones de legalizarse en estos momentos. Ya tenemos la jurisprudencia. Como sabemos, se amplía el plazo por parte de la Suprema Corte al 30 de abril para que se emitan todos las disposiciones legales en relación al tema. Y la siguiente, por favor. Y detonantes, tenemos algunos detonantes. El 4 de noviembre del 2015, la Suprema Corte resuelve la inconstitucionalidad del 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, que prohíben el consumo personal con fines recreativos. Luego, el 9 de junio del 2017, se publicó el decreto que dio paso al uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis o marihuana, reformando la Ley General de Salud en su artículo 235 bis. Le falta todavía al 235. Y el 22 de febrero de este año, la Suprema Corte sienta la jurisprudencia respecto a la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico recreativo de la marihuana prevista en la Ley General de Salud. Son momentos muy importantes que detonan la discusión en este sentido. La que sigue, por favor. Actualmente la Ley General de Salud ya permite el uso medicinal y científico de la marihuana. Sin embargo, la Secretaría no ha emitido los reglamentos para el uso medicinal. Estamos en una falta ahí por parte de la Secretaría de Salud. Ahora con esta administración hay mucha voluntad política al respecto. La CONADIC está muy al pendiente de la temática y eso nos favorece mucho como legislativo. Regularmente, ¿qué hacemos como legislativo? Hacemos una especie de espejo con el gobierno. ¿Qué es lo que necesita el gobierno para ejecutar? Y en ese sentido buscamos una armonía con las actividades legislativas. Podemos, y pasa mucho, que hay legisladores que podemos presentar muchas iniciativas de ley, pero si al gobierno no le favorecen ciertas iniciativas o no le sirven, el gobierno nos puede decir: esta iniciativa, este tema, no lo necesito, ¿sí?
Está una que sonó mucho, que tiene que ver un poco con esto, pero no mucho, es el cobro de derechos por el uso del agua a personas o a empresas físicas o morales que usaran más de 216,000 metros cúbicos en un año, y la tabla se elevaba. Entonces el presidente, además de un compromiso político y económico, ha dicho que en los primeros 3 años por lo menos no se van a aumentar impuestos ni ningún cobro. Entonces nos dice el gobierno, no necesitamos este aumento para el cobro de derechos de agua. Y ejemplos como estos suceden en algunas otras temáticas que a veces de manera libre impulsamos los legisladores. En este tema de la marihuana estamos de acuerdo. El gobierno ya también se ha manifestado, además de la jurisprudencia, el gobierno se ha manifestado que necesita entrar en esta temática, además por un tema que consideramos y considera el gobierno que tiene que ver con la pacificación del país, por la pugna que se ha generado por el manejo de la sustancia por parte de algunos grupos delictivos. Con todo esto, pensaríamos que inclusive en Querétaro y representantes de grupos políticos pudieran decir, ok, hay los elementos suficientes, hay un tema de pacificación del país, ya tenemos la experiencia en Estados Unidos desde 1920, donde vino la ley seca y viene toda la prohibición del alcohol, y cómo se demuestra que eso genera conflictos, pugnas, tráfico ilegal, clandestino del alcohol. Dice Forbes que pudiéramos recaudar de IEPS o de otros impuestos 6,000 millones de dólares. Dice Alfonso Ramírez Cuellar, ahora que batallábamos por el tema de los ingresos, que él dice que puede que sea menos. Y hay expertos que dicen que debe ser gradual el cobro de los impuestos, porque poner un impuesto normal o elevado como el que tienen ahora los combustibles o algunas otras sustancias que están grabadas con IEPS, pudiera ser que no resulte, que la gente tal vez o el consumidor no opte por la compra de las sustancias, sino que tiene que ser gradual para que vaya siendo una cosa no tan abrupta el cobro del IEPS. Entonces dice Forbes que serían 6,000 millones de dólares, Alfonso Ramírez Cuellar de presupuesto dice que no sería para tanto, pero hay argumentos desde lo social, para la pacificación, desde la recaudación presupuestal, que pudieran convencernos de manera argumentativa y técnica a todos de que es necesario dar este paso. Sin embargo, la siguiente, por favor. En no tiene nada. A ver la que sigue. Ya se acabó. Es que son imágenes, de hecho, y ya no las leyó. Bueno, se las platico. En este mismo Palacio Legislativo, en el Salón de Sesiones, en su cuarto informe de gobierno, dijo el gobernador del estado que no se iba a permitir la legalización de las drogas en Querétaro. No, ¿verdad? No. Bueno. Y son, como ya dijimos, bueno, puede ser que la autoridad en el estado pudiera optar, dice Querétaro no permitir la legalización de la droga, gobernador. Además de ser el gobernador de Querétaro, es el presidente de la CONAGO, ¿sí? Y luego de esa declaración del gobernador, que resulta por supuesto polémica, yo hago declaraciones y digo que la CONAGO debe de analizar y discutir el tema de la legalización de la marihuana, porque debemos de apoyarnos en elementos técnicos y científicos, más allá de posturas morales o de prejuicios. Yo digo que debemos hacer esa ponderación en relación al tema. Y en una siguiente diapositiva dice que
la diócesis apoya a Pancho contra legalizar las drogas. Entonces ya se ha dicho que es un estado que pudiera ser o es en gran medida de posturas conservadoras, y eso tiene que ver, por eso yo citaba, yo hago una iniciativa de ley para reformar la Ley General de Salud, y en los argumentos yo digo que, yo cito esa postura de Estados Unidos en 1920, donde no favorece, es una política prohibitiva que el día de hoy nos hemos dado cuenta que no tiene ningún resultado. Entonces, pensando en que es una postura conservadora, la Iglesia queretana por lo menos dice que también está en contra de la legalización de la marihuana. En todo ese momento ellos hablan en términos generales de droga, pero sabemos que el debate en ese momento fue en relación a la marihuana. Aquí en Querétaro creo que comienza un poco más la discusión cuando yo presento la iniciativa de la reforma a la Ley General de Salud para especificar también el uso lúdico y recreativo de la marihuana. Luego le preguntan al gobernador antes de su informe de esta declaración que les cuento, y dice en ese sentido ya desde antes. Curi rechaza legalización del uso de las drogas. Empieza a haber posturas en relación a esta temática. Luego también viene Murguía, que es la senadora también por Querétaro, Murguía en contra de legalizar la marihuana. Entonces vienen presentándose todas estas posturas que desde nuestro punto de vista tienen que ver más con posturas morales o de prejuicios, ¿sí? Porque ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una prohibición de algo? Bueno, que se crean prejuicios y se viene un clandestinaje, ¿no? Lo que pasaba en 1920 con la prohibición del alcohol en Estados Unidos, cómo viene una conducta de evasión y de estigma. Y me gusta hacer esta comparación cuando el VIH viene por parte de las autoridades de salud, toda una campaña que resulta solamente en un estigma contra las personas que padecen el VIH o SIDA, porque se considera algo malo, se viene el estigma, y entonces si es algo malo, la gente que lo hace o que lo pues es una gente mala. ¿Y qué pasa en términos legales también? Una persona, muy bien, una antes nada más para darle un repaso, otra antes, no, antes otra, ok, ahí está, aquí en este mismo recinto, en el salón de sesiones, el gobernador haciendo estas declaraciones en su cuarto informe de gobierno. La que sigue, y la diócesis. De hecho, a ver, esta es el 4 de octubre y la anterior, por favor. Ok, a los 5 o 6 días sale la diócesis a decir que apoya al gobernador. Ok, la siguiente, por favor. ¿Qué es esa? 5 o 6 días después sale Dios. Luego Curi, esa es fecha agosto, ok, fue antes todavía, que me parece que fue cuando inicia aquí en el estado un poco más el debate. Ahí tiene una bolsita con lo que aparentemente es cristal, pero todo este contexto es en relación a la marihuana. Ahí sí, el cristal, estamos hablando de otro tema ya, ¿sí? Ok, la siguiente. Ok, la senadora Murguía, fecha 14 de noviembre, apenas en contra de legalizar la marihuana. Se han venido las posturas políticas que tienen que ver ya en el ambiente meramente político con un asunto de oposición. Como sabemos, a nivel federal, todo aquello que se ha propuesto políticamente por el gobierno o por el grupo mayoritario, ha salido Acción Nacional como una oposición sistemática. Entonces tiene que ver con eso también, pero también tiene que ver con la concepción que hay en relación al tema. La siguiente. Ok. Y luego yo hago estas declaraciones donde digo que la CONAGO debe discutir sobre cannabis. Y digo lo que ya mencionaba, que se tiene que hacer en base
cuestiones, aspectos técnicos, científicos y más allá de posturas morales o de prejuicios. La siguiente. Tatiana viene, de hecho fue aquí en el Teatro de la República en Querétaro. Ella es más neutral, no hace, digamos, un juicio al respecto, sino más bien se respalda de las decisiones de la Suprema Corte y de lo que debe de ser por un mandato judicial. Entonces dice que por la resolución de la Suprema Corte, a la brevedad, legalizarán uso lúdico de la marihuana. La siguiente. Y Mario Delgado propone crear una empresa de gobierno para regular la marihuana. Él dice que hay que grabar con un 12% de IEPS. El IEPS está grabado, por ejemplo, en tabaco, en alcohol, en combustibles, que tiene dos finalidades, que son una, inhibir, y la otra, recaudar. Inhibir su consumo por el efecto que pueden traer al medio ambiente o a la salud, en el caso del cigarro, el tabaco, del cigarro, del alcohol a la salud, y de los combustibles por el impacto al medio ambiente. Y propone esto, y esta empresa del gobierno, que sería la encargada de dar todas las concesiones a productores, distribuidores y demás, que sería una empresa que regulara todo el proceso de manera transversal, desde la semilla hasta el consumo final, todo el proceso que representa. Ajá. Siguiente. Ok, punto por punto, esto planteó Olga Sánchez Cordero para regular la marihuana. En un inicio se toma como base la iniciativa de la senadora en su momento, Olga Sánchez Cordero, y después vienen otra serie de iniciativas que todos los legisladores libremente podemos presentar, y en el Senado se presentan alrededor de 11 iniciativas y en Cámara de Diputados alrededor de 4 iniciativas. La siguiente. Ok, y son estas las posturas entonces que se tienen de los grupos, de los representantes de la población, llamémoslo así. Y luego se toma en un inicio, les decía, como base la iniciativa de la senadora Olga Sánchez Cordero, pero vienen otras iniciativas que también son importantes. La de la senadora Olga Sánchez Cordero es una iniciativa. Aquí tenemos una imagen, si la recuerdan todos seguramente, el día de la comparecencia de la hoy secretaria de Gobernación, la diputada independiente le regala un churro a la secretaria, y bueno, es una imagen que se vuelve viral y que encantó, dicen, a la secretaria Olga. Y bueno, es una iniciativa que crea la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis. Propone que aplique a la siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización, así como el control sanitario para usos personales, científicos y comerciales. Entonces, de pronto, cuando se habla de la legalización, representa todo un abanico y toda una serie de cosas que va, como decíamos, es algo transversal, que va desde la semilla hasta su consumo final y todo lo que representa, ¿no? Que es algo que consideró Olga Sánchez Cordero en su iniciativa. En la siguiente podemos ver que plantea también la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud, organismo al que le correspondería el otorgamiento de las licencias para los puntos de venta de la marihuana. Son algunos aspectos que se consideran en la iniciativa de Olga Sánchez Cordero. Contempla sanciones penales a quien ocupe a menores de edad en cualquiera de estos procesos, cultivo de hasta 20 plantas por persona para su consumo, el derecho de portar hasta 30 gramos de cannabis. Hay experiencias como la de Uruguay. En Uruguay se permiten la compra de 10 gramos a la semana, hasta 40 gramos al mes. Hay algo que falló tal vez en Uruguay, fue el hecho del registro, que es algo que habíamos platicado ya con los CBD Box.
cómo el tema del registro va a ser algo sumamente importante, porque pues es un tema de regulación y de control. Y en usos industriales también considera la iniciativa la siembra, autoriza la siembra, cultivo, cosecha, preparación, fabricación, producción, distribución y venta de la cannabis. Bueno, la que sigue, Mario Delgado, es de las últimas iniciativas que se presentan y es ya decíamos, una iniciativa para crear una empresa de Estado dedicada a comercializar la cannabis y legalizar su autocultivo. Propone el IEPS del 12%, Mario Delgado. Necesitamos aquí algo muy importante, también la retroalimentación y el punto de vista de Hacienda. Prácticamente, y es algo que es importante resaltar, prácticamente todas las iniciativas, sobre todo las que tienen un impacto presupuestal, le pedimos a Hacienda que nos dé su punto de vista. Entonces vamos a ver cómo Hacienda ve finalmente esta propuesta del 12%. Ayer, por ejemplo, me presentaban unas ciudadanas una iniciativa para la esterilización de perros y gatos y hacían una proyección de cuántos perros y gatos se tendrían que esterilizar para llegar al control de la población animal. Pero eso representa un impacto presupuestal que puede traer, por supuesto, beneficios a largo plazo, pero en lo inmediato necesitamos revisar todos estos impactos presupuestales y es una retroalimentación muy técnica que nos puede otorgar la Secretaría de Hacienda. Ok, y luego la de un servidor. Mi iniciativa va específicamente sobre la Ley General de Salud del 235 bis para introducir solamente en el texto el uso lúdico y recreativo de la marihuana. Y ahí yo lo que argumento también, yo soy psicólogo, como muchos de ustedes saben, lo que ya decía o dice la Suprema Corte de el libre desarrollo de la personalidad. Así que dice, no te puede prohibir la ley una actividad que pueda favorecer en tu desarrollo solamente porque lo dice la ley. Entonces es por eso que el tema de los amparos y demás es algo que por supuesto progresa, y eso es lo que dice Lupita Murguía, que quien quiera consumir pues se ampare, ¿sí? Entonces sería eso. Y una de las cosas que yo quise generar también al presentar esta iniciativa es precisamente esto, generar el debate, y creo que en Querétaro se ha dado el debate. Ya veíamos estas posturas del presidente de la CONAGO, de Curi, por cierto, que es el coordinador de la bancada del PAN en el Senado. No solamente es el senador de Querétaro, sino que tiene una representación importante a nivel nacional, y la postura que tenga, por supuesto, es fundamental. La siguiente. Y tenemos muchas iniciativas, como ya les decía, tenemos de Movimiento Ciudadano, de Morena hay varias iniciativas, del PRI también tenemos iniciativas. Ha sido, en la legislatura anterior, ellos proponen también una iniciativa que resultó polémica de matrimonio igualitario. Entonces me parece que tienen una visión revolucionaria, progresista del PRI después de todo lo que ha sido el PRI. Y el senador José Narro de Morena también tiene una iniciativa. Esta iniciativa de Julio Menchaca es una iniciativa que da una gran base para lo que vamos a tener en el dictamen final en la ley de cannabis. Esta es, me parece, con la de Olga Sánchez, de las iniciativas más importantes. Del PT tenemos, y miren nada más, Osorio Chong también presentó una iniciativa. Entonces hace cosas buenas Chong. ¿Vale? Y como vemos, a ver la siguiente, ok, una antes, y como vemos no tenemos ninguna iniciativa de acción nacional. Entonces, como la postura
política, el posicionamiento, pues se refleja también en los hechos. Sin duda vamos a tener una mayoría importante en el momento de las votaciones. ¿Cómo vamos a llegar al dictamen? De todas las iniciativas que se presentan, le está dictaminando la Comisión de Salud, de todas las iniciativas, se presentan todas en el dictamen, todas, se hace un recuento de todas y finalmente debe de quedar un proyecto final que sea el dictamen que tendrá que dictaminar la Comisión de Salud del Senado, luego el Pleno aprobarlo y de ahí mandarlo a Cámara de Diputados para hacer la revisión correspondiente en comisión y después aprobar en el Pleno. Si hubiera modificaciones, pues habría que regresarla al Senado. Ese es el proceso legislativo al que todavía pues estamos entrando apenas, ¿sí? Ya hay un trabajo importante, seguramente ya hubo una serie de foros en el Senado de esto que hemos llamado ahora Parlamento Abierto, de forma que ahora no solamente es una representación que tienen los ciudadanos y que nosotros como representantes, como legisladores, lo firmemos y digamos así van las cosas, sino que además de eso complementarnos con toda la participación de la ciudadanía, de los grupos organizados, de las asociaciones, de las IAPs que trabajen en relación a la temática. Entonces la idea y la nueva político-postura que tomamos desde la legislatura es que todo tema polémico lo abramos a una discusión amplia para poder aportar todo lo que nos den las voces especialistas en los temas. Ya pasó en el Senado, tenemos 7 meses más que dio la Suprema Corte y que hay que verle el lado bueno, digamos, para que nos dé ahora en diputados abrir otro parlamento abierto y enriquecer aún más todas las propuestas que ya hay a través de las iniciativas. Y ahora sí, la última, fecha límite para la despenalización de la marihuana, pues, ahí quedó todavía, es que había una última presentación, 30 de abril del 2020, que va a ser el Día del Niño, muy bueno. Bueno, pues, y la última ahora sí. Muchas gracias a todas y a todos y estoy a la hora. Si hay alguna pregunta por parte de los asistentes, con mucho gusto aquí podemos tomar sus preguntas. Pregunta, reclamo, mala palabra. ¿Qué tal? Mi nombre es Jared. Mi pregunta entraría un poquito más a la parte fiscal, no sé si pueda. Sí, tengo entendido que todo lo que son los productos de cannabis, bueno, lo que es la parte terapéutica entraría como suplemento. Ahí también se les podría ese impuesto de 12% o serían deducibles fiscalmente. Ahí más bien tendría que entrar en calidad de medicamento, ¿sí? En la misma política, en la misma postura. Necesitamos toda esa retroalimentación de Hacienda precisamente a detallar para ver finalmente qué es lo que pensamos en sigue de Hacienda, cuánto va a generar, que es algo que discutíamos ahora en la ley de ingresos, porque diversas comisiones le entregaron a la Comisión de Presupuesto de la Cámara requerimientos adicionales por más de 270,000 millones de pesos y solamente tenemos 8,600 más. Es decir, vamos a necesitar todavía toda la retroalimentación de Hacienda, pero sí no podría entrar como IEPS, porque más bien tendría que quedar en el mismo momento de medicamentos. Sí. Una pregunta. Sí. No sé si funciona esta situación. Sí. Acerca del Instituto Mexicano de Cannabis. No sé si se escucha esto. La pregunta sería, o sea, estamos hablando de la fiscalización, de cuánto dinero se puede generar de esto para el gobierno, pero no estamos viendo el otro lado de cuánto dinero se va a gastar en hacer este Instituto Mexicano de Cannabis, que se está diciendo que va a regular todo, desde la semilla hasta la venta, básicamente haciendo el trabajo de Secretaría de
saber, Senacicla, que ellos regulan los cultivos. Muchos hilos que ir tejiendo y que yo quisiera entender en este sentido, en el sentido de suplementación, que es una parte muy importante que se debe considerar. Inclusive yo soy de Monterrey, Nuevo León, allá también el Bronco también dijo que no se iba a hacer nada y ahorita están haciendo ciertos cambios, porque dentro de todo panorama conservador existe la necesidad de cubrir cosas. En la suplementación yo te puedo hablar del cannabis en CBD sin psicotrópicos, 0 THC. Te puedo hablar de muchos beneficios y mucha gente conoce esto, y que yo estoy pugnando porque a cierta cantidad de CBD contenido sea considerado como una suplementación, y esto no estaría grabado en impuestos porque es un suplemento y tendría acceso a muchísima población. En la cuestión, por ejemplo, de psicólogo, yo te puedo decir que yo también soy empresaria, yo también manejo una empresa que regalamos hace muchos años, desde el 2008 estoy regalando estudios de prevención de estrés y cardiovascular, y que ahora que surge lo del cannabis, bueno, desde ese entonces nosotros sabíamos que podría ser un suplemento, no un medicamento, un suplemento para todas estas personas sometidas a estrés, y que ahora viene a complementarse con la norma 35 de que se debe procurar que el trabajador, su estado, su equilibrio, su armonía, etcétera. Entonces son muchas cosas que deben ser consideradas, y es cierto, es correcto que se tiene que ver primero desde un punto de vista político, pero hay que ir considerando económico para el país, obviamente, pero la cuestión social, la cuestión de estadía para la gente, de beneficio, de salud, eso es bien importante. Yo promuevo mucho Jared, ¿es Jared Campos? No, Jared Page, pensé que era Jared Campos. Tengo un grupo de muchísimos terapeutas que estamos insistiendo en que esto se tome también desde el lado suplementación, medicinal, preventivo, porque es más económico para cualquier país atender primero la prevención que luego andar arreglando tanto, ¿verdad? Entonces es algo que se considera. Estoy a tus órdenes, me uno a las iniciativas que ustedes traen, y felicidades. Sí, muchas gracias. Tenemos tiempo y vamos a estar generando seguramente los foros, les hacemos llegar la invitación, y sería muy enriquecedor escuchar más propuestas adicionales que puedan enriquecer el dictamen final. Entonces agradecemos mucho esto, y les digo, esta es la importancia de poder abrir los foros, de poder abrir la escucha para enriquecer nuestro trabajo. Gracias. No, sí, y que aparte a veces mucha gente confunde, no necesito micrófono, ya se dan cuenta del norte si hablamos, pero mucha gente confunde el tener una iniciativa con estar apoyando un partido, con estar apoyando solo una corriente. Estamos impulsando, si esto se toma bien, estamos impulsando algo que va a ser de beneficio totalitario, ¿sí? Y que si con todo lo que implica, con todos los intereses, inclusive el uso lúdico, yo le decía ayer a Ricardo, yo no estoy mucho entusiasmada ni inmersa en esto, porque me atiende y me llama más lo medicinal y no me deja tiempo. Yo le decía, en mis tiempos libres que tengo me dediqué a conformar clústeres canábicos de todos los ámbitos, porque es toda la industria, o sea, entran bioquímicos, farmacólogos, médicos, agricultores, estamos asesorando a agricultores campesinos para que si lo quieren hacer para el campo, poner el campo a las órdenes de la salud, les asesoramos desde ahora para ir preparando sus tierras. No sabemos cómo va a venir, pero pues decía mi mamá, usted manténgase bañada y peinada por si se ofrece, ¿no? Entonces eso queremos irlo aterrizando también al campo, con los campesinos, con la gente de la industria. Tengo gente de la construcción que dice vamos a hacer,
que estamos hablando ya del cáñamo, del gen industrial, de todo esto, que son variedades que la gente dice, la marihuana, vete de aquí, diablo, ¿verdad? Entonces no es el estigma nada más, la censura, sino el trabajar en conjunto. No estoy en apoyo de un partido y yo quiero también hacer esa convocatoria a la gente, ¿sí? Cuando digo al cine, pero tú siempre es ya loca, pero estamos en la misma película, ¿cierto? Y con respeto y con mucha unión. Me ha costado mucho trabajo porque la gente piensa que es un partido, que si quien te patrocina, que si no, pero es una lucha y yo quiero que a tu lucha, que yo la veo sana, no importa mi partido, no, yo la apoyo. ¿Sí? Estoy también por invitar a gente, mucha gente a que esté apoyando todo esto social. Entonces, cuenten conmigo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada más me gustaría hacer un hincapié. Creo que por parte de nosotros como diputados locales, me gustaría dejar aquí un compromiso. ¿Cuál es su nombre? Ivonne Cano. Con Ivonne Cano, con todos los que nos acompañan, con el diputado Jorge Luis, de poder tropicalizar esta iniciativa y meterla aquí al Congreso local. Ya vimos que la postura del gobernador y los legisladores del Partido de Acción Nacional queretanos están en contra. ¿Qué es lo que queremos hacer? Abrir estos espacios, que se discutan, que se debatan, que se lleguen a puntos de acuerdo. Creo que es un gran paso que se puede construir desde ahí con la experiencia de ustedes y que ese día nos puedan acompañar ustedes a presentarla aquí en el Congreso. Creo que será algo muy importante. Coincido, creo que el tema cambiar la forma de pensar. Miren, cuando presentamos la iniciativa con mi compañera Laura Polo, su equipo de trabajo, el tema del matrimonio igualitario, pensaban que teníamos que ser del grupo LGTB o ser homosexual para poder apoyar esta lucha o esta iniciativa que le corresponde de ley a cualquier persona por el simple hecho de estar enamorado. Es el mismo caso del tema de la marihuana. Pensamos que apoyar esta iniciativa pues, tenemos que consumirla o algo por el estilo, y no es por el caso, ¿no? Creo que es un tema cultural, un tema de salud, pero sobre todo un tema de cambiar estas brechas de mucha ignorancia con este tema, y por parte de nosotros, por parte del Grupo Legislativo Morena en el Congreso local, veamos como aliados, que podamos construir. Coincido, no es un tema de partido, sino es un tema de ideología, de trabajo, y creo que ahí coincidimos todos. Entonces, están las fuerzas abiertas del Congreso local, con el diputado, que es un gran aliado para nosotros, y que lo podamos construir de la mano con ustedes, con la Secretaría Civil. Creo que será un gran paso para la democratización de este tema aquí en el Estado. Muchas gracias, diputado. Muchísimas gracias a los dos diputados, al diputado Jorge Luis Montes y al diputado Mauricio Ruiz por esta exposición. Muchas gracias a todos y ahorita continuamos con la siguiente mesa redonda. Gracias, compañeros. ¿Deben unas fotos? El debate.